chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de religión. Hoy vamos a hablar del Papa. ¿Quién es el Papa? Es el representante de Jesús en la tierra. El Papa es representante de Jesús. Jesús antes de partir quiso dejar un jefe para su iglesia, un líder. Y para ello eligió entre sus 12 apóstoles a Pedro. ¿Y qué le dijo a Pedro? Miren, ahí tienen a Jesús que está hablándole a Pedro y le dijo: apacienta los corderos, apacienta mis ovejas. Quiere decir que educa a la gente, enséñale la palabra de Dios. Después de que Jesús murió, resucitó y subió al cielo, los apóstoles viajaron a diferentes lugares para llevar el mensaje de Cristo. Al principio estuvieron temerosos porque Cristo Jesús sufrió muchos castigos y ellos temían sufrir los mismos. Pero descendió sobre ellos el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y recibieron el gran poder y se fueron a predicar la palabra de Dios. Pero entre ellos, a quien Jesús eligió como jefe de la iglesia fue a Pedro. Y le dijo: Pedro, tu nombre significa piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Qué significa esto? Que Pedro iba a ser el principal en llevar la palabra de Dios. Y piedra significa que tenías que ser fuerte, que no te ibas a amilanar, porque la gente en esos tiempos cometían muchas crueldades y perseguían a los cristianos, les dañaba, los mataba, les agarraban a pedradas, pero tú tienes que resistir, le decía Pedro. Y Pedro cumplió su misión y así se convirtió en el primer jefe de la iglesia, y después de él hubo muchos jefes de la iglesia que con el tiempo se les llamó Papa, que significa Padre. Ya, miren, acá tenemos a Pedro que está evangelizando. Él se quedó en Roma, Roma que era un país incrédulo, adorador de ídolos, pero aún así Pedro se quedó ahí a evangelizar, a decir la palabra de Dios. Desde que San Pedro se hizo líder de la iglesia hasta el día de hoy, se cuenta que hubo 264 papas hasta el día de hoy. Acá tenemos algunos de esos papas. Miren, cada uno de ellos representaba a Jesús en la tierra. Ya hacían lo que hizo Pedro en ese entonces. El Papa es el representante de Jesús en la tierra y su pontificado, o sea, la duración de su gobierno, de su liderazgo, dura toda su vida, es decir, hasta que se muera. Después de que se muere, recién es elegido otro papa. Mira, acá tenemos a nuestro papa actual, que es el Papa Francisco, cuando está siendo elegido. Miren, ahí tenemos, miren. Después el papa, cuando muere, ahí recién se le elige a otro que le va a suceder. Miren, acá el papa lo meten en una cripta para darle los honores respectivos. ¿Cómo se elige al papa? Los cardenales de todo el mundo. ¿Pero quiénes son los cardenales? Son que vienen a ser todos los sacerdotes escogidos para cuando se representa la elección de un papa, se juntan a puerta cerrada en una reunión. Esa reunión se llama cónclave. ¿Qué significa? Significa encerrados con llave. Esta reunión se realiza en secreto y se realiza en la Capilla Sixtina. Miren, acá se realiza, en este salón de acá se dice el cónclave. Aquí está todos los sacerdotes de los distintos países, los cardenales, representantes de la iglesia de los distintos países se reúnen aquí. ¿Para qué se reúnen? Para orar. Y acá está la Capilla Sixtina. ¿Para qué se reúnen? Para orar, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Oran pidiendo al Espíritu Santo que los ilumine para saber escoger al nuevo Papa, porque lo tienen que hacer bien, ¿ya? Porque recuerda que el Papa es el representante de Jesús en la tierra. Cuando ya se eligió al nuevo Papa, se da una señal. ¿Y cuál es esa señal? Es el humo blanco que se emite. Cuando toda la gente ve este humo blanco, significa que ya tenemos un nuevo papa, quien será el nuevo líder de la iglesia, la máxima de representación de la iglesia católica, ¿ya? También se dice que el papa
elige el nombre con que quiera ser llamado. Esa es una virtud que tiene el Papa. Vamos a conocer a algunos de los papas más conocidos. Tenemos a Juan Pablo II. ¿Quién es Juan Pablo II? Vamos a conocerlo aquí. Miren, ahí está Juan Pablo II. Nació el 18 de mayo de 1920 en Polonia, era polaco, que en ese entonces era un país comunista. Su nombre es Karol Wojtyła. Su mamá era maestra y su papá era un oficial. Lamentablemente dice que a los 9 años su mamá murió, a los 12 murió su hermano y a los 21 murió su papá, quedándose solo. Trabajó en la mina, en la cantera y en una fábrica de químicos y se convirtió así en un líder obrero. Quiere decir que era una persona muy correcta, muy responsable y de carácter firme. Por eso se convirtió en un líder y muy justo también. Y ahí nació, dice, su vocación de sacerdote. A los 26 años fue ordenado sacerdote, fue también maestro en la Universidad de Cracovia. A los 38 fue nombrado obispo, a los 43 arzobispo, a los 47 cardenal y a los 58 años fue elegido papa el 16 de octubre del año 1978, siendo el primer papa no italiano, porque generalmente los papas eran de Italia. Este no, él era de Polonia y eso marcó la diferencia. Este papa se caracterizó por ser muy alegre y muy cariñoso con todas las personas. Siempre estaba sonriendo, era un papa muy carismático y también era muy bondadoso porque sufrió atentados. En uno de ellos, después de sanarse, de ir al hospital, fue a visitar a quien había atentado contra su vida y le dio el perdón, ¿no? Eso demuestra su bondad que tenía del Papa hacia los seres humanos. No juzgaba a la gente por su proceder, como lo era Jesús, ¿no? Ahora vamos a conocer a otro Papa. El Papa Juan Pablo murió lamentablemente. Después de que murió el Papa Juan Pablo, le siguió este Papa. ¿Cómo se llama? Benedicto XVI. Acá lo tenemos. Miren, acá está Benedicto XVI. Su nombre es Joseph Ratzinger. Nació el 16 de abril de 1927 en el seno de una familia de agricultores alemanes. Él era alemán. Fue elegido como Papa de la Iglesia Católica el 19 de abril del 2005 como sucesor de Juan Pablo II, del anterior Papa, a los 78 años. Era una persona seria, retraída, silenciosa, muy buena, pero era muy serio, por lo cual no tuvo muchos seguidores, ¿ya? Aquí lo tenemos de jovencitos. Lamentablemente durante su pontificado hubo muchos escándalos como de pedofilia y por su edad avanzada también tenía ciertos precances físicos, o sea, se estaba enfermando, se estaba agotando. Todo eso le llevó a que este papa renunciara. Renunció su retiro el 28 de febrero del 2013, razón por la cual se le otorga el título de Papa Emérito, con la intención de dedicarse al retiro espiritual y a la oración. Ya este fue el Papa que renunció. Luego tenemos a nuestro Papa actual. ¿Quién es el Papa Francisco? ¿Quién era Francisco? Aquí está Francisco. Miren ustedes. Dice, nació el 17 de diciembre de 1936. Su nombre es Jorge Mario Bergoglio. Era hijo de un contador y una ama de casa. Fue técnico químico para después dedicarse al sacerdocio. Fue ordenado sacerdote, fue arzobispo primado de Argentina. Fue elegido como el nuevo papa el 13 de marzo del 2013 y adoptó por ello el nombre de Francisco. ¿Por qué? Porque adoptó ese nombre fue en honor a San Francisco de Asís, al cual él admiraba por su dedicación a los pobres. El Papa Francisco era una persona alegre y carismática, por lo que se ha ganado el cariño de muchas personas. Y es el primer Papa latinoamericano que lo tenemos hoy en día, y por la cual nosotros debemos sentirnos muy orgullosos. Y de ahí viene una sorpresita que es la tareita. Tú vas a copiar las preguntas en tu cuaderno y vas a responderlas. Si no te acuerdas, puedes leer los PPTs que se te envían. ¿Ya? Hasta aquí las clases. Nos vemos.